motivarnos a buscar de la presencia del Señor, fortificar el vínculo con el Dios eterno. Para eso hemos sido llamados, para gozarnos, conocer a nuestro Dios, y la mejor manera de hacerlo es a través de su palabra. Amén. Así que, qué interesante, amados hermanos, vamos a dar inicio a este culto de enseñanza. Gloria a Dios. Después de saludarles, en el nombre del Señor, les voy a pedir que abramos las Sagradas Escrituras, y en esta oportunidad vamos a leer el Salmo 23. Aleluya. Bendito el Cordero de Dios. Dios bendiga a las hermanas que están desde horas muy tempranas. Amén. En este lugar. Alabado sea el Dios eterno. Amén. Aleluya. Y los que han de añadirse también. Amén. Poderoso Dios. Gloria al Cordero de Dios. Aleluya. Salmo número 23. Amén. Para la gloria del Dios Todopoderoso. Aleluya. Le damos lectura a la santa palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Oramos al Dios eterno. Padre, le damos gracias por esta palabra, oh Dios, que nos ha permitido en esta mañana, Dios eterno, poder, Padre, de alguna manera, Señor eterno, leerla, Padre. Pedimos que añada bendición, Señor, y la gracia y la sabiduría del Eterno pueda reposar sobre las vidas que han de escuchar, oh Dios, esta palabra gloriosa, y el propósito por el que envía esta palabra sea efectivo y manifiesto en la vida de los oyentes, oh Dios. Ayuda a los amigos, ayuda a los hermanos a entender el plan eterno. Se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado. Alabado el Dios Todopoderoso. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos, en esta mañana. En esta mañana traemos un tema muy interesante titulado Un pastor a tiempo completo. Alabado el Cordero de Dios. El Salmo 23 nos narra lo que es, hermanos, el ministerio pastoral. Alabado el Cordero de Dios. Entre todos los ministerios hay rangos, y el más alto de todos es el de nuestro Dios, que es cabeza de Cristo, Cristo cabeza de la iglesia, etcétera, etcétera. Es así como están la jerarquía del Eterno, formada según las Sagradas Escrituras. Bendito sea el Señor. Y quisiéramos tocar el tema poco mencionado, hermanos, en relación al ministerio pastoral en esta mañana. Porque el ministerio pastoral, o el llamado al ministerio pastoral,
es un llamado muy especial y que requiere mucha, pero mucha responsabilidad, pudiéramos decir, en esta mañana, y que solamente con la ayuda del Señor y de un pueblo obediente es posible, amados hermanos, hacer las cosas con excelencia y con solicitud. Alabado el Cordero de Dios. Hay dos tipos de pastorado, pudiéramos decir. Uno que es, hermanos, aquel hombre que Dios llama, pero de alguna manera el rebaño no responde o no tiene la capacidad para poder suplir las necesidades del pastor y que éste se desempeñe el 100% de su tiempo. Alabado sea el Señor, a la obra del Señor. Hay diferentes situaciones en el rebaño, hay diferentes necesidades en el rebaño, pero cuando el pastor, que al igual que usted, al igual que mi persona, trabaja para traer el pan de cada día para su familia, este pastor, hermano, va a poder suplir o asistir parte de las necesidades. Y nosotros como pueblo y como personas cuerdas que tenemos 5 sentidos, no podemos exigir más de lo normal, porque acordémonos que el pastor, la familia pastoral, es un ser humano, una familia común y corriente, igual que usted, igual que yo. Gloria sea al Señor, y que nos movemos por pura misericordia del Señor. Amén. Por otro lado, amados hermanos, hay otro tipo de pastor que está a tiempo completo, que no tiene la necesidad de levantarse en la mañana para ir a trabajar en lo secular, sino que el rebaño, que ya Dios ha provisto las fuerzas y los medios, porque esto no es de la noche a la mañana tampoco, es un proceso. Entre tanto que Dios está obrando en determinado asunto, nosotros, hermanos, tenemos que hacer lo nuestro, y así las cosas caminan bien para el Señor. Este tipo de pastor es sostenido por la iglesia y se le conoce como tiempo completo. Él dedica su tiempo para la oración, visitar hogares, enfermos, diferentes necesidades, que vamos a ver algunas que son muy apremiantes. En el primer caso que mencionábamos no podemos exigir demasiado, pero en el segundo, hermanos, cuando la iglesia sostiene al ministro que está enfrente de ella, se puede exigir un poco más, porque el pastor está a cargo trabajando para la viña del Señor. De las cosas ilegales que soporta el pastor y él esté en sus trabajos personales, con sus compañías, etcétera, eso sería fuera del orden de Dios. Pero si dedica su tiempo para servir al Eterno, entonces estaría correctamente. Alabado el Cordero de Dios en esta mañana. Los escucho un poco tensos, hermano, en relación al tema. Gloria a Dios. Un pastor a tiempo completo es el tema de esta mañana. Vamos a ver algunas características. Si usted puede abrir su Biblia y la tiene en el capítulo 34 del libro de Ezequiel. Nos vamos a dar cuenta en esta mañana, amados hermanos, de que la demanda del Eterno en relación a un hombre que es llamado no es simplemente pasar, orar por él y ya se constituye pastor, de ninguna manera. Hay una necesidad amplia, profunda, y que, hermanos, muchas veces es difícil. No todos podemos desempeñarla, a no ser, como dijéramos en la introducción, que Dios esté en el asunto, motivándonos, proveyéndonos lo necesario, y entonces con Dios sí, todo es posible. Alabado el Cordero de Dios. Características distintivas del pueblo. Sabe que en el pueblo del Señor hay una variedad de caracteres, genios. Unos somos sonrientes, otros somos enojados, otros de términos medios,
otros no nos dejamos ayudar, otros necesitamos más ayuda de lo normal, etcétera, etcétera. Y es una controversia, porque el pueblo, hermanos, muchas veces somos duros de servicio y no nos queremos someter a la obediencia del Dios viviente. Gloria sea al Señor, mucho menos de los líderes que están enfrente. Esos caracteres son comunes en los tiempos, y en todos los tiempos que ha pasado ha venido sucediendo lo mismo. Gloria sea al Señor. El libro del profeta Ezequiel nos presenta 8 tipos de ovejas que representan cada una de ellas una característica del rebaño que se encuentra en cada una de las congregaciones. Repito, el profeta Ezequiel hace un enfoque espiritual en 8 características distintivas entre una oveja y otra, y que cada una requiere un trato diferente, porque cada caso es diferente, no se puede dar el mismo trato a todos. Se aplica la equidad. ¿Sabe lo que es equidad, hermano? Que se le da al que necesita, no al que tiene. Gloria sea al Señor. Por ejemplo, este púlpito, yo no tengo problema para ver hacia ustedes, pero si hubiera un niño que llegara por acá a la vista, si aplicamos la equidad, deberíamos levantar algo para que él pueda ver también. Yo no necesito, porque veo correctamente. Eso es equidad. Alabado sea el Señor. Ahora, si la ventana estuviera acá abajo, entonces yo necesito bajarme para ver también. Eso es equidad. Entonces, el trato de Dios con la iglesia es lo mismo. Cada necesidad requiere un trato diferente. Alabado el Cordero de Dios. En primer lugar tenemos la oveja débil. Alabado sea el Señor. El cristiano débil necesita un trato especial de parte de los líderes, de parte del Dios eterno, primeramente, y después del cuerpo ministerial, del pastor y de hermanos, lo que es la congregación en general. Bendito sea el Señor. La oveja débil representa a una persona falta de vigor, energía física, en el ámbito ya sea físico o espiritual. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Dios hace un llamado especial al... Aleluya. Gloria a Dios. Al ministro que está enfrente de la obra. Bendito el Dios Todopoderoso. Así que, amados hermanos, Ezequiel capítulo 34, gloria a Dios, y el versículo 4, dice el Señor: no fortalecisteis las débiles. Habla de la oveja débil y llama al pastor a fortalecer. ¿Por qué razón, hermanos? Porque es débil. Este tipo de oveja, la cual presenta un cuadro anímico, su cuerpo se encuentra en un estado de debilidad corporal. Bendito sea el Señor. Y es menester que la oveja débil sea ayudada. Bendito sea el Señor. Orar por ella. Quizás visitarle. Hacer algo en favor de aquella oveja débil para que, hermanos, la obra del Señor pueda tener la efectividad necesaria como Dios manda en su palabra. Bendito el Cordero de Dios. Pero ¿cómo podemos lograr, hermanos, que se le dé, como dice el pasaje, no fortaleciste a la débil? ¿Cómo podemos lograr que sea fortalecida la débil? Cuando un ministro está a tiempo completo.
Tiene el tiempo necesario para visitar, para tratar, para estudiar esa oveja y ver de qué manera ella puede salir hacia adelante. Y son de las necesidades, hermanos, tan vitales, pero tan importantes, que llaman a la importancia de tener un pastor a tiempo completo. Por eso se llama el tema, un pastor a tiempo completo en el servicio de la obra del Dios Todopoderoso. En las congregaciones hay muchas ovejas débiles, pero pocos tratos se dan en relación a querer fortalecerla, a querer ayudarle. ¿Por qué razón, hermanos? Porque tenemos un ministro que trabaja al igual que usted, que igual que yo. No tiene el tiempo necesario, no cuenta con los recursos que necesita su familia para subsistir en este mundo cotidiano cada día, gloria al Señor. Entonces, desde esta perspectiva, no le podemos exigir demasiado. En el primer caso, en el segundo sí, porque él tendría el tiempo necesario para tratar a la oveja débil. Gloria sea al Señor. En el mismo 34 vamos a mantenerlo en el versículo 4. Aparece la segunda oveja y es la oveja enferma. Es una oveja, hermanos, que en un tiempo estuvo sana, pero quizás nos malexpresamos y comenzó a enfermarse, ya sea en el ámbito espiritual o físico. Dice que la oveja enferma representa a una persona falta de salud física o espiritual, suponiendo en el ámbito espiritual, aunque también nos enfermamos físicamente, no vamos a negar eso, porque estamos en este cuerpo, en este tabernáculo que es materia. Pero en el ámbito espiritual muchas veces hay pueblo enfermo en la congregación. ¿Y quién es el encargado de tratar, amados hermanos, a este problema antes que sea demasiado tarde? Pues es el ministro, es el pastor. Y aquí es donde, hermanos, surge y se fortifica la gran necesidad de tener un pastor a tiempo completo, para que tenga el tiempo. ¿Qué le dice Dios a los pastores aquí en este pasaje en relación a la oveja enferma? El versículo 34 le dice, ni curaste la enferma. Es decir, la palabra de Dios iba en contra de unos que no hacían lo correcto porque eran deficientes en el área donde les había tocado estar ejerciendo, alabado sea el Señor. Alguien obviamente tiene que curar el corazón de la oveja enferma, de la oveja lastimada, de la oveja, hermanos, que ya no come, ya la enfermedad ha ido más allá de lo normal y se necesita urgentemente tratarla porque de otra manera esta oveja va a morir. Y Dios no quiere eso, no quiere que ninguno de nosotros perezca. Alabado el Señor. Usted se conoce su propia vida y quizás conoce a su alrededor el hermano, la hermana que está quizás moribunda, que está quizás ha sido tentado por los dardos del maligno. Está enferma. El dardo de la enfermedad ha llegado. Pero Dios tiene solución. El problema es que muchas veces no estamos bien organizados, amados hermanos. Y Jesús dijo que un reino desunido no puede prevalecer. Sin embargo, si estamos unidos haciendo de la mejor manera como Dios manda, sí podemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Esta clase de oveja tiene la salud deteriorada. No se le ha provisto las cosas necesarias como por ejemplo el alimento a tiempo. Porque quizás no se congrega para venir a alimentarse. Entendemos el punto. Se queda, hermanos. Aquí hay rostros que los vemos que son hermanos que se presentan al tiempo.
Por allá les decían hermanos cometas, que salen no sé cuántos años. Alabado el Cordero de Dios. Entonces estos hermanos no están alimentándose a tiempo. No las han apacentado donde hay agua de reposo y no le han curado las heridas. Gloria al Señor. Se quedaron porque están lastimados. Se fueron heridos por la flecha del maligno. No se están alimentando. Y eso requiere una visita. Y para que yo haga una visita o para que usted haga una visita, si nos ponemos como ejemplo, está el factor tiempo. Pero si tengo que mañanear a trabajar 8 horas o 10 horas diarias y la necesidad de la oveja se está muriendo, pero yo no tengo tiempo para ir a visitar, porque el factor tiempo está en mi contra y no en mi favor, para realizar la santa obra para que Dios me ha llamado. ¿Entendemos el punto, hermanos? La escritura es bien clara, es bien específica. Entonces, esta clase de oveja se necesita tratar. La oveja enferma, llevarle el alimento quizás a la casa mientras toma fuerza, mientras se recupera. Llevarla, hermano, a fuentes de agua. Que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, dijo el maestro. Vendarle sus heridas con aceite fresco. Esta oveja se recuperaría. De otra manera, si seguimos, es probable que ya no regrese, que ya no la veamos en el rebaño. Y esto no sería la voluntad del Señor. Alabado el Cordero de Dios. Seguimos, estamos solamente en una enseñanza a la luz, hermanos, de la palabra, de las necesidades que se presentan en una congregación, ya sea chica, grande, término medio, pero la necesidad siempre va a haber. Alabado el Cordero de Dios. Y la responsabilidad siempre involucra tanto al ministro que está enfrente como a la congregación en general, en términos de unidad, como lo estamos mencionando en esta mañana. Nosotros como congregación deberíamos hacer lo nuestro y el ministro como parte de la responsabilidad lo de él. Y entonces estaríamos involucrados un poco más unánimes, amados hermanos, en lo que es la obra poderosa de Cristo el Señor. Alabado el Cordero de Dios. Otra tercera oveja. Allí mismo en Ezequiel 34:4 aparece la oveja perniquebrada. Bendito sea el Señor. Esta es una necesidad diferente de las dos antes mencionadas. La perniquebrada es una oveja que cojea, aunque ella camina, aparentemente está sana de todo su cuerpo, pero tiene una pierna o las dos piernas quebradas. Y esta era bien notable en lo que era la cultura hebrea en tiempos de los pastores. Como, hermano, este término perniquebrar era ejecutado por los pastores de experiencia, por los verdaderos pastores que no eran asalariados, sino que eran pastores que dedicaban con amor y con entusiasmo todos los días el cuidado a las ovejas. Entonces, se dice la historia que entre el rebaño habían ovejas que querían adelantarse al rebaño cuando iban a pastar y querían llegar primero. Entonces, amados hermanos, era una práctica cultural que el pastor de las ovejas quebraba la pierna o maltrataba una de las piernas de la oveja en el sentido literal, meramente literal. Porque esta oveja quería ir adelantada. Y creo que nos habla de la prudencia, de la sabiduría. Hermanos, el líder sabe cómo están las cosas. Pero muchas veces yo de imprudente me quiero adelantar. Y en la práctica del mero rebaño, meramente literal, se ejecutaba esto en tiempos bíblicos.
El pastor tenía la autoridad de quebrar la pierna de la oveja para que fuese en compás con el resto del rebaño pacífico. Porque era una oveja media soberbia, que no se dejaba ayudar, que no se dejaba tratar. Entonces, hermanos, la perniquebrada se le llama. Veamos lo que Dios le dice a estos pastores. Gloria sea al Señor. El verso 34 dice: no vendaste la perniquebrada. Es decir, el pastor la quebraba, pero no la curaba, no la vendaba. Y Dios estaba en desacuerdo porque era una necesidad que se daba entre el pueblo. Estamos viendo las diferentes necesidades. Gloria al Señor. Y aquí, hermanos, sí nos presenta un cuadro que nos pone en tela de juicio a nosotros en condición de rebaño. Que debemos de ser más obedientes, creo, a Dios primeramente y al ministro que ha puesto para guiar el rebaño. Gloria al Señor. Porque si algo hacemos fuera, hermanos, o desaprobado por las autoridades superiores que Dios ha delegado en cada congregación, estaríamos en problemas. Al pastor se le autorizaba desperniquebrar, quebrarle una pierna a la oveja, o lastimarle una pierna para que no fuera tan rápido, que tomara el rumbo, el paso, hermanos, que el resto de las ovejas pacíficas llevaban. Alabado sea el Señor. Así que, ojo, atención a estas expresiones bíblicas para nuestra enseñanza. Bendito el Dios Todopoderoso. No nos adelantemos, hermanos, pero tampoco vayamos tan despacio, porque vamos a ir atrasando, vamos a llegar muy tarde. Pero si queremos ir adelantados y no nos compite a nosotros ir en esa postura, en esa posición, bajémosle un poco al caminar para hacer las cosas en la voluntad del Señor, no demasiado ni tan despacio, término medio, moviéndonos en la santa voluntad del Eterno. Alabado el Cordero de Dios. De esta manera haríamos las cosas con excelencia, con solicitud. Bendito el Dios del cielo. Necesidad número 4, una oveja cuarta, es la oveja descarriada. Bendito el Señor. En las congregaciones hay mucha oveja descarriada, que empezaron caminando bien, se sometían a la obediencia de Dios y de las reglas congregacionales, pero con el tiempo, hermanos, fueron observando obstáculos y se les presentaban veredas, atajos en el caminar que eventualmente tomaron uno de ellos que no era el rumbo que llevaba al principio. Y ahora se encuentra descarriada. Se necesita que alguien vaya y la haga regresar al camino correcto si queremos el bienestar para esa oveja. Porque de otra manera, hermano, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final es de muerte. En cambio, cuando vamos caminando, al final de este camino nos espera Cristo y la vida eterna. Y es lo que se requiere para el rebaño que hemos conocido al Señor, caminar en el Señor en la senda. Por eso Jeremías dijo: paraos en los caminos y mirad. Caminos en plural, hermano. Mirad este camino a la derecha, estos a la izquierda y el que va recto como este pasillo. Paraos en el camino, mi punto donde estoy de ubicación, y mirad a mi alrededor y el camino derecho. Mirad y preguntad por la senda antigua, cómo caminaron mis padres, cómo caminaron los profetas, los apóstoles de Jesucristo, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Amén. Pero ese pueblo rebelde dijeron: no andaremos en este camino, preferimos los atajos, las veredas, que es más corto el camino, gloria a Dios, y ahí estaríamos en problemas. La oveja descarriada representa una persona apartada del buen camino, perdida del grupo de hermanos.
con el que antes se encaminaban juntos a las vigilias, al ayuno, a la oración, hermanos. Ahora ya está perdida de ese grupo. Eran 5, ahora solo van 3. Entonces hay que pararnos en el camino, mirar y preguntar por la senda antigua. Bendito el Cordero de Dios. Dios le dice a los pastores en relación a la oveja descarriada: no volvisteis al redil la descarriada. Es decir, el redil pudiéramos considerar estas 4 paredes, donde de día en día nos presentamos, amados hermanos. Y qué regocijo cuando traemos en el corazón el deseo de adorar a Dios, de exaltar el poderoso nombre de Cristo el Señor, porque aquí hay vida, aquí hay bendición, aquí hay comunión. Quizás no seamos los mejores adoradores, o los más obedientes, o los que caminamos de la mejor manera. No, yo soy uno que quizás soy el menos indicado. Sin embargo, cuando yo entro ahí, hermano, yo siento un regocijo, porque aquí se presenta el Santo de Israel. Aquí me renuevo, aquí Dios pone aceite en mi vasija, y efectivamente lo hace Dios con todo. Gloria a Dios. Hasta el que viene en resequedad, aquí Dios lo unge con aceite fresco y sale diferente, sale cambiado, sale con expectativas diferentes. Pero cuando estamos en el redil del Señor, bendito el Cordero de Dios. La descarriada está comiendo algarrobas afuera, mientras nosotros estamos gozándonos en el Señor. Y no es que no conozca a Dios, es que está, hermano, bueno, en este caso, descarriada. Ha seguido otras veredas que no eran las que seguía al principio. Alabado sea el Señor. Dice: esta oveja se encuentra fuera del camino de la oveja. No está siendo guiada, no hay nadie para dirigirla. El líder, el cual la conduce por el camino seguro, ya no está ahí, porque ella se ha salido. Ahora esa oveja descarriada se encuentra en peligro, a la merced de cualquier depredador. Satanás, el diablo, anda como león rugiente. Y estas son presas fáciles afuera cuando no está la protección del Eterno. Dios dijo a través del profeta que él, hermanos, se comprometía a los que estaban en el rebaño, pero el que rompía, el que aportillaba el vallado, lo iba a morder la serpiente afuera. El vallado, hermanos, es la cerca, los límites, los parámetros que Dios ha puesto a nuestras vidas. Pero si yo los aportillo, si yo salgo sin autorización, en primer lugar no pido la dirección a Dios, entonces corro el riesgo. Y obviamente estoy en peligro de ser mordido por la serpiente antigua. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que regresemos al redil, a la oveja descarriada. Pero muchas veces, hermano, la oveja se descarría y nadie trata, ni siquiera, ni nosotros ni el líder trata de hacerla regresar al redil del Señor. Pero ¿qué sucede, hermanos? Porque no tenemos el tiempo, porque necesitamos el tiempo completo. ¿Cuál era el tema, hermanos? ¿Se acuerdan? Un pastor a tiempo completo. Ahí no hay excusa, hermano. Tampoco va a ser milagro. No podemos esperar que el hombre haga cosas sobrenaturales. Pero estamos hablando de los ámbitos en lo humano, en lo que se relaciona a la responsabilidad para un llamado santo, al pastorado, a dirigir y a asistir las diferentes necesidades. El pastor no es Dios, aunque él esté a tiempo completo, tampoco va a hacer milagros o obras extraordinarias a diario, de ninguna manera. Estamos hablando lo básico, lo sencillo: ir, hablar con la oveja, atenderla enferma, hermano, vendar a la perniquebrada, traer al redil a la descarriada, etcétera, etcétera. Eso está en la voluntad del Señor y es parte de la responsabilidad del pastor que está enfrente de un rebaño. Estamos en la palabra, es lo que Dios manda en su palabra.
Pero muchas maneras tenemos deficiencia. En algunos aspectos estamos bien, pero en otros somos deficientes, como en el aspecto de no tener un pastor a tiempo completo. No podemos exigir, hermanos, más de lo normal o de lo que se hace, porque el hombre tiene que ir y buscar el pan de cada día, como usted y yo lo hacemos, obviamente. Alabado el Cordero de Dios. Pero vienen días futuros, hermanos, que la cosa pudiera cambiar si está en la voluntad del Señor. Y pudiéramos tener un líder a tiempo completo. Un líder que se desempeñe en la obra del Señor y trabaje para el Señor, y Dios lo sostendrá. Fíjese que este ejemplo pasó en el pueblo hebreo, de las 12 tribus que Dios le dio a la familia de Jacob, que compusieron la nación hebrea de Israel. 11 eran obreros que tenían su dedicación en la cosa cotidiana. Pero la tribu de Leví, Dios la eligió como sacerdocio santo. Y Dios les dijo a las 11 tribus que ellos iban a sostener. Digo esto por si alguien está diciendo, que el pastor aquí, que el pastor allá. Bíblicamente, de la voluntad del Señor, sí hablamos por la palabra, fue esa. Que alguien se dedique a tiempo completo y, hermanos, el resto del pueblo sostenga, provea lo necesario a ese que trabaja para la obra del Señor. Dios le dijo a la tribu de Leví, ustedes no van a trabajar en lo secular, afuera, como jornaleros o haciendo cosas. Su trabajo será enseñando la palabra, explicando la palabra al pueblo, moviéndose en la voluntad del Señor y en los ámbitos que se relacionan a lo espiritual. No en part-time, ni full-time, ni construcción o cosas parecidas. No. En la palabra del Señor. Eso es lo que Dios le dijo a la tribu de Leví. Y de ahí salieron los sacerdotes, presentando los holocaustos, trayendo leña, agua para el holocausto, aceite, limpiando los pábilos, quemando incienso, poniéndole aceite al candelero de oro, dando mantenimiento en la obra del Señor, en el trabajo de los levitas. Y el tabernáculo era una tienda movible. Cuando se movía, Dios le dijo a Moisés que cada una de las familias, encargados unos de mover las cortinas, otros de mover la madera, otros de mover, hermanos, los diferentes inmuebles santos que habían dentro del recinto ese. Un orden tremendo de parte del Señor, pero que nadie que no estuviera a cargo podía hacerlo, sino solamente aquellos que Dios había asignado a determinado oficio. En el Señor, en el tiempo de gracia, no es la excepción. El problema, hermanos, es que empezamos de poquito en poquito, y desde el inicio no es posible organizarlo, o quizás sí es posible, pero no nos motivamos muchas veces. Y de ahí depende la deficiencia. No estoy para convencerle, hermano, estoy predicando la palabra del Señor en la voluntad del Señor, como son las cosas según el concepto bíblico. Quizás usted piense diferente o yo pudiera pensar diferente, pero eso no cambia el proceso que Dios ya ha establecido en su santa palabra. Amén. Alabado el Cordero de Dios. Amén. Una quinta necesidad, aparece la oveja perdida. Gloria sea al Señor. La oveja perdida representa a una persona que no tiene un destino determinado. Es una persona dominada por vicios y malas costumbres. Aunque él viene a la casa de Dios. Y muchas veces él sabe que Dios demanda algo grande a su pueblo. Pero él practica vicios, es esclavo de las malas prácticas. Gloria sea al Señor. Y no tiene un destino fijo, porque él sabe que en Cristo hay vida eterna. Pero no quiere someterse a Cristo ni a sus autoridades que él ha delegado. Entonces está en un problema la oveja perdida, que es diferente a la descarriada. La perdida está plenamente consciente de que está perdida porque no quiere someterse a la voluntad del Dios Todopoderoso.
Y para eso, hermanos, Dios presenta también solución a los pastores en tiempos del profeta Ezequiel. Dice en relación a la perdida, ni buscasteis la perdida. Gloria sea al Señor. Esta oveja es buscada, pero no es hallada muchas veces. Gloria sea al Señor. Pero Dios les demanda a los pastores que buscaran la oveja perdida. El cautivo por los vicios, por las diferentes atracciones de este mundo pecaminoso que atraen y encadenan la vida del hombre y de la mujer que son creación del Dios eterno. Es necesario, Dios bendiga al hermano Gil Roja, al hermano Marcio Perdón, que siempre andan tirando las redes. Ese es el llamado, hermanos, a que a buscar la perdida, la oveja perdida, porque muchos de esos ya conocen del Señor. El problema es que andan descarriados, andan perdidos, fueron esclavizados nuevamente y se apartaron de la gracia. Pero Dios manda a los pastores que buscaran las ovejas perdidas. Esta es una responsabilidad muy fuerte. Si alguien, hermano, tenía el deseo de ser pastor, estamos viendo las cualidades y responsabilidades que esto conlleva. Pablo dice, si alguno anhela obispado o pastorado en el lenguaje nuestro, buena cosa desea. Pero hay que entender primero a qué nos queremos someter. Si estamos dispuestos a llenar esos requisitos, esos espacios tan tremendos, hermanos, para cumplir, gloria sea al Señor. Porque hoy en día todos quieren ser pastor, pero de esos pastores que dividen el rebaño, y cuántos están conmigo, vámonos, y el pastor sigue en esa ideología. Dividen el rebaño, o se van al voto y como toda la mayoría de los hermanos de familia de él, gana por voto, pero el llamado de Dios no está en él. Y ahí tenemos deficiencia, gloria a Dios. Y así todos quieren ser pastores, pero nadie está dispuesto a someterse a la gran alta demanda que Dios exige en este ministerio del pastorado, porque no es para todos, hermanos. Hay que ser honesto. Alguien dice, van al instituto, a la universidad, a constituirse pastores. De ninguna manera. Allí no hacen pastores. El pastorado es un llamado del Dios eterno y Él llama a quien Él quiere. Gloria al Señor. Allá lo pueden capacitar para que usted se desarrolle y conozca de Dios por la palabra, pero nunca le pueden dar un ministerio porque estos vienen de Dios. Alabado el Cordero de Dios. Esto es así, hermanos, por la palabra, pero las responsabilidades de un pastor es grande, es altamente difícil, si lo hacemos correctamente. Alabado el Cordero de Dios. Pero de los que no les importa el rebaño, la perniquebrada, la herida, la enferma, descarriada, de esos hay muchos. Pero que se muevan en la voluntad del Señor sería otra cosa, que Dios lo sabe. Bendito el Cordero de Dios. Dice, esta es una oveja conocida, la cual es buscada, pero no la encuentran por ningún lugar. Esto es un momento muy triste para el verdadero pastor, cuando no la encuentra, cuando el hermano ya... Aquí, hermanos, habían varios rostros que ya tengo como un mes de no verlo, gloria a Dios. Entonces, estos hermanos aplica lo que estamos diciendo. Una causa de tristeza para el verdadero pastor cuando el hermano era constante, pero ya no lo veo. ¿Qué estará pasando? El que no es verdadero no le motiva. Le da lo mismo que vengo o no venga. Igual va a venir otro nuevo, Dios me va a proveer más pueblo. Pero estamos viendo, hermanos, que la oveja perdida hay que darle tiempo. Hay que tomar en cuenta esta necesidad en la congregación, gloria sea su nombre. Y no solamente del pastor. Estamos viendo que Dios se dirige al pastor porque es el que está en cargo del rebaño, pero también usted y yo somos responsables. No cae mal que usted le dé una llamadita al hermano, a la hermana. Hermano, qué bonito se oía cuando tocaba ese instrumento. Pero no lo toca en las últimas semanas que está pasando. O no se ha presentado, gloria a Dios, a la casa de Dios. Etcétera, etcétera. Así que, hermano,
esta situación quita el verdadero pastor el apetito y el sueño. Es decir, le preocupa al verdadero pastor cuando alguien que era constante deja de ser constante. Alabado sea su nombre. Cristo vive, hermano. Cristo está con nosotros. Los veo medio tristes esta mañana, pero Cristo está con nosotros. Sea adorado su nombre. Hay una secta oveja, una secta necesidad. Y en este caso la oveja engordada. Gloria al Señor, que es un trato diferente. Gloria a Dios. La oveja engordada representa una persona que ha acumulado muchas riquezas terrenales. Miembros locales, empresarios, gente de mucho dinero, que se lo identifican los de la prosperidad como de buen testimonio. Usted puede estar en pecado, puede ser adúltero, fornicario, idólatra, pero si tiene riqueza, usted tiene su privilegio bien seguro en este lugar. Eso está de moda hoy, hermano, pero no es la voluntad del Señor. La iglesia engordada, muchos la aprecian, porque produce más de la flaca, de la enferma, de la débil, de la perniquebrada. Eso es algo normal. Las iglesias de la prosperidad se autodenominan. Quieren bienes, quieren, hermanos, producción económica antes que la espiritual. Más aportación económica, financiera, que evangelización a las almas perdidas. Eso está de moda hoy en día y no podemos negarlo. Pero el pastor verdadero que ama la palabra, ama al Señor, ama el rebaño, hermano, parte las cosas por donde son y quiere hacer la voluntad del Señor y se tira en las manos de Dios para que Dios haga en él. Gloria sea su nombre. Esa es la voluntad del Dios Todopoderoso. En esta Dios le hace mención parecida a lo que pasa hoy en día a los pastores en tiempos de Ezequiel. En este caso vamos al versículo 3. Ezequiel 34:3 dice, le dice Dios a esos pastores: coméis la grosura y os vestí de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. Gloria sea al Señor. Y el problema, hermanos, radica, bueno, esa es una falta, cuando alguien ve a alguien por sus bienes y no en la función como miembro, como parte del cuerpo de Cristo, estaría fuera de la palabra y de la voluntad del Dios eterno. Por otro lado, hermanos, Dios se desagrada de la oveja engordada por varios aspectos. Uno de ellos es porque esta miembro tiene la confianza puesta en sus riquezas antes que en Dios. No se deja ayudar porque ella, según lo tiene todo. Tiene dinero y dice que Dios no es necesario, parecido a la explicación que se le da a la iglesia de la Odisea. Decía: soy rico y de nada tengo necesidad. Es parecido a la oveja engordada, pero alguien tiene que hacerle saber que necesita volver a Cristo, porque Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores, y nada ni nadie está sobre el Creador. Alabado el Cordero de Dios en esta mañana. ¿Qué dice Dios en respecto a esta oveja? El verso 34:16. Más a la engordada y a la fuerte destruiré. ¿Por qué razón? Porque se basa, hermanos, en una ideología, tiene una metodología que no es la voluntad del Señor, ni está en la voluntad de Dios. Dios dice: la destruiré. Está en desacuerdo. Sí, amén. Los materialistas aprovechan los bienes de esta oveja, pero Dios dice: la destruiré. ¿Por qué razón? Porque toma muchas veces privilegios sin estar apto, sin estar santificado. Y ella no es especial delante de Dios, quizás lo sea delante de los pastores, como es el término que usan los hermanos, pícaros.
Pero hermanos, delante de un hombre serio que ama a Dios, que teme a Dios, que ama la obra del Señor, no puede darle privilegio porque tiene bienes de ninguna manera. Aquí tiene que pasar por la vara, hermanos, que es establecida por Dios, la vara del pastor, cuando es una oveja corriente, común y corriente, que se somete igual que las demás. No hay favoritismo, no hay acepción de personas en las cosas correctas delante del Dios eterno. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Esta es la palabra del Señor, gloria sea su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Así que este tema está bueno, hermanos. Alabado el Cordero de Dios. Una séptima necesidad, otro tipo de oveja. En este caso, la oveja fuerte. Gloria sea al Señor. Hay una oveja que es fuerte, hermanos. Y el pasaje que dice Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero este es que cuando su fuerza física la perdemos, Dios actúa en nosotros. Es ser fuerte en el Señor. Pero la oveja fuerte no se deja ayudar ni enfrenta los problemas con la fuerza del Eterno. La oveja fuerte es una oveja obstinada, es la palabra. Yo hago las cosas porque yo soy fuerte. Y yo no necesito la ayuda del pastor y de nadie. Aquí solo yo soy capaz de salir adelante. Es una oveja obstinada, una oveja fuerte, una oveja que no se deja ayudar, una oveja que no se somete ni camina como camina el resto del rebaño. Este tipo de ovejas eran las que el pastor perniquebraba en el tiempo histórico. Les quebraba una pierna porque eran fuertes y ya con 3 piernas pues ya caminaba igual que el rebaño. Pero con 4 era imparable porque en su propia opinión era más sabio que 7 que saben aconsejar. Alabado el Cordero de Dios. O sea que la palabra no se contradice. Es una palabra suave, hermosa, maravillosa, que nos lleva, hermanos, abriéndonos el entendimiento, sometiéndonos a la obediencia al Eterno. Y así hacemos las cosas bien, gloria sea su nombre. No es el propósito señalar a nadie ni nada, sino, hermanos, que es un culto, una palabra de enseñanza para nosotros, que tengamos la perspectiva, una noción clara de la voluntad del Dios Todopoderoso para con nosotros y con un ministerio bien formado. Porque muchas veces todo camina bien, pero el ministerio no está bien formado. Nos hace falta algo, nos hace falta siempre un detalle, una cosa, algo que beneficiaría y el rendimiento sería mucho más efectivo en la obra del Señor. Un pastor a tiempo completo. El título lo dice. Bendito el Cordero de Dios. La oveja fuerte representa a una persona que se irrita con facilidad. Que fuerte, hermano. Pero no fácilmente derrama su alma delante del Señor. No se quebranta esta oveja porque es fuerte en su propia opinión. Alabado sea el Señor. Y Dios no está de acuerdo con la oveja fuerte. El verso 16 lo leímos del 34. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, dice el Señor. Gloria sea su nombre. Porque este tipo de oveja, hermano, es fuerte y se mueve en su propia opinión, pero puede contaminar el resto de las ovejas mansas. No, hombre, si este ya empieza a hacer estas cosas y a mí no me permiten, puede decir la oveja común. Voy a empezar a hacerlo yo también, y si me dice el pastor, le voy a decir que al hermano fuerte no le dice nada. Y cambiamos de categoría. Después de ser una oveja débil, que en el Señor somos fuertes, venimos a ser fuertes, pero aparte de Cristo. Y ahí estaríamos mal. Ahí estaríamos saliéndonos de la voluntad del Dios Todopoderoso. Gloria sea al Señor. Esta es una oveja robusta, una oveja con mal humor o con tendencia de producir riñas entre el redil. No has oído que andan hablando de ti y le puya las costillas al hermano, a la hermana para meter cizaña. Eso no viene de Dios. Es fuerte en su propia opinión. Quiere riñas entre el pueblo, no ama al rebaño, no se somete a la voluntad del Señor y no es humilde, hermanos.
La oveja fuerte es muy dañina en el pueblo del Señor. Dios nos ayude a cada uno, a mí primero y a cada uno del pueblo, porque queremos hacer la voluntad del Dios Todopoderoso. Sea adorado su nombre en esta mañana. En este caso, el pastor debe siempre tener los ojos puestos en esta clase de ovejas, en las que quieren riñen en el rebaño, porque las mismas tienden a dispersar a las demás ovejas. La unidad que se ve hermoso, hermanos, cuando cantamos, quiero llenar tu trono de alabanza en un solo tono. ¡Qué hermoso eso! Pero la oveja fuerte quiere que unos digan una cosa y otros estén pensando allá en las pupusas, en las baleadas, etcétera, y sacarnos de la meta que tenemos cuando nos acercamos a este lugar. Sea adorado el Dios Todopoderoso en esta mañana. Así que la engordada y no es que sea malo tener bienes, hermano. Estamos viendo de alguien que no es humilde, que no es obediente a la voluntad del Señor. Porque Abraham fue un hombre muy riquísimo, Salomón, David, entre otros hombres de Dios que adoraron, tuvieron temor del Eterno y fueron bendecidos en gran manera. El problema es cuando hay bienes y lo llevamos al corazón y esto tiene prioridad antes que el Dios Eterno. Entonces, somos considerados en las filas de las ovejas engordadas. Y esto no le agrada. A la engordada y a la fuerte destruiré, dice el Señor. Alabado el Cordero de Dios. Por último, estamos viendo 8 caracteres distintivos, necesidades diferentes en lo que es el rebaño del Señor. En octavo lugar tenemos la oveja flaca. Gloria a Dios, que también hay en los rebaños. La oveja flaca, la pechita, decimos en términos centroamericanos. Alabado el Señor, pero es una oveja que no crece, no es muy frondosa, no es muy... allá, hermanos, cuando tienen la res, salen unos bien pequeñitos y entonces ahí es la flaca, gloria a Dios. Cuando ya la vaca está muy mayor, ya no tiene la misma fuerza, el mismo vigor. Entonces hay de estas ovejas también que se requiere un trato diferente, un trato especial, un trato con amor en el Señor para restaurarla, para que tome fuerza esta oveja. Porque no la deja, la engordada no la deja ni la fuerte. Ensuciaban el agua tanto estar pateando la fuerte y la flaca cada día más flaca porque no la dejaban comer. En el ámbito meramente literal. Y eso aplica también en el ámbito espiritual, gloria a Dios. Que vemos muchos glotones, hermanos, que somos nosotros, gloria a Dios. Y la pobre oveja no le damos chance. Dios nos ayude. A mí primero y a la congregación. Bendito sea el Señor. Veamos de la oveja flaca. La oveja flaca representa una persona con poca fuerza y poca motivación en la vida espiritual. Bendito sea el Señor. ¿Qué le dice Dios a los pastores en relación a la oveja flaca? El verso 20, Ezequiel 34, 20. Por tanto, así le dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Qué tremendo, hermano. Amén. Con el hombro y con los cuernos, corneando a la pobre oveja para dispersarla. Amén. Y no solo a una, a varias débiles habla aquí. Amén. A todas las débiles, la fuerte y la engordada, estaban pendientes de dispersarlas. Y hasta lograr ese objetivo no se quedaban tranquilas. Pero Dios está en contra de ellos. Amén. A la fuerte y a la débil destruiré. Esta es una oveja malnutrida. El pastor tiene que llevar a las ovejas a lugares donde hay pasto fresco. Y también procurar que las otras ovejas les permitan a las ovejas flacas comer tranquilamente, gloria al Señor, y beber en aguas de reposo.
para que puedan nutrirse, alimentarse, hidratarse, al igual que las demás. El tiempo ha pasado, tenía algunas características que lo vamos a hacer en forma de conclusión, al mencionar los diferentes rebaños entre los que son las ovejas y las cabras, que era lo más popular en un rebaño de un pastor. Bendito sea el Señor. Dice que las cabras son de color oscuro, pero las ovejas son de color blanco. Gloria a Dios. Las cabras pueden acomodarse bien en los montes y montañas, mientras que las ovejas siempre prefieren los valles o las partes más planizas. Las cabras comen las hojas de los árboles, pero las ovejas siempre prefieren hierba verde, algo más suave. Las cabras pastan o comen todo el día, no paran de comer. Las ovejas se hacen a la sombra de los árboles en las horas más calientes del día, según los historiadores. Las cabras son populares, pero las ovejas son más populares porque son obedientes. Gloria a Dios. Las cabras comen el pasto a ras de la tierra, casi de raíz, mientras que las ovejas solo comen las partes altas del pasto. Gloria sea al Señor. Tenía, hermanos, nos quedamos a medias. Tenía aquí algunas características del pastor, como la vestidura, el bolso, la vara del pastor. Gloria sea al Señor. El cetro, el cayado, la honda, la flauta, un instrumento que les tocaba música. El verdadero pastor y las cabras se reunían y escuchaban, se alegraban, conocían la voz del pastor. Este tema es hermoso, es bien maravilloso, hermanos, donde en realidad nuestro verdadero pastor es Cristo el Señor. Y Él es el que ha formado este pueblo. Él ha puesto un ministro para que dirijan el rebaño y que unánimemente sigamos obedeciendo al Dios eterno. No podemos poner la carga solamente sobre el pastor una vez más. Somos nosotros también que hacemos parte del asunto y parte la hace Él, porque cada quien trabaja en su rama, en su ministerio. Una colmena de abejas, hermanos, unas son obreras que producen miel. La reina produce miembros para que más se incorporen a la elaboración de la miel. Y hay una ovejota que le llaman zángano, que esa solo destruye, desparrama. Jesús dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. Y todo es para en la obra del Señor. La cosa es que hay que identificarlo y cada uno de ellos requiere un trato diferente. Amén. Amén, aleluya. Es una enseñanza muy maravillosa, donde, hermanos, necesitamos aprender. Un pastor a tiempo completo. Les dejo con esta motivación. Amén. Orémosle al Señor. Y quizás mañana tengamos un pastor a tiempo completo que pueda dedicarse a la santa obra del Señor, hermanos, para hacer las cosas mejor, atender las necesidades. Alguien ve el rebaño y dice: no, si aquí no hay necesidad, todo está tranquilo, todo se mueve pacíficamente. Pero detrás del velo, hermano, ahí están los problemas, las necesidades que muchas veces solo el hombre que está enfrente las conoce. Él no es llamado a compartir con nosotros, sino a tratar de resolver problemas. Y eso es lo difícil de alguien que quiere ser pastor, que anhela ser pastor, pero no está dispuesto a ser obediente ni humilde delante de Dios y del pueblo. Entonces, orémosle a Dios y quizás Dios mañana nos conceda un pastor a tiempo completo. Llegamos hasta aquí, amados hermanos. Dios les bendiga a todos en esta mañana.